Listo, muchachos, buenas noches. Entonces, vamos a dar inicio a la clase de control calidad 5DN. Voy a revisar rápidamente quiénes se encuentran acá. Entonces, está Andrés Camilo Torres, Cristian Javier, Daniel Alejandro Roda, Diana Patricia Gómez, Jessica Denis, Juan Esteban León Camacho, Julián Eduardo, Lina Bermeo y Gerard. Listo. Entonces, les voy a hacer una presentación de lo que vamos a realizar este corte y arrancamos con una introducción a un tema. La página del curso sigue siendo la misma, Classroom Radial Piso Welcome. Por favor, consúltela. Yo voy montando material y voy montando trabajos y presentaciones. Seguimos trabajando en el tema en Classroom. No sé si sigamos trabajando en el mismo curso o tenga que haber un curso adicional para el tercer corte para no tener confusión de las notas. Yo les voy avisando cómo lo manejamos. El tercer corte, ¿ustedes me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. ¿Están viendo la presentación? ¿Están viendo la presentación? Sí, señor. Ah, listo, perfecto, sí. Ok, entonces el tercer corte es un 40%, está distribuido quiz 20%, taller 40%. Dentro del taller hay unas actividades que vamos a realizar que es un 20%, o sea, problemas, práctica, un caso. En su caso, son unos problemas los que ustedes van a desarrollar. 10% de la presentación que va a ser un PowerPoint que ahorita les digo que van a trabajar. Y 5% una pregunta de teoría que es de emparejamiento. Las preguntas de emparejamiento son las que son de relación. Donde usted pone una oración o una parte de la teoría y debe completarlo con la otra, emparejamiento. Y esa la deben hacer con respecto a lo que vamos a ver acá en el tercer corte. Ya puede ser un problema, puede ser teoría. Eso pues lo vamos a ir mirando. Y el parcial es un 40%. Las condiciones se mantienen exactamente igual que lo que hicimos al comienzo. Ahora, nosotros nos encontramos sobre cronograma y seguimos trabajando igual. Estamos del 26 de mayo al 1 de junio con exámenes finales. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. Hoy es 21 de abril. En mayo, o sea que tenemos más o menos unas 5 o 6 semanas para ejecutar el parcial. Entonces, el quiz lo vamos a realizar el 19 de mayo. Va a haber un taller. ¿El taller qué es? Que es la entrega de los ejercicios. Recuerden que nosotros hemos visto algunos capítulos de algunos libros que nos hemos apoyado para desarrollar los cortes. En este corte nosotros vamos a ver 4 temas importantes. Los gráficos de control por variables, por atributos, métodos estadísticos de muestreo de aceptación y los índices de capacidad de los procesos. Entonces, los índices de capacidad de los procesos ya tuvimos un acercamiento en la clase presencial. Sus compañeros hicieron una presentación interesante y resolvieron los problemas de índices de capacidades de procesos que ya se encuentran cargados en la página de YouTube del canal del curso. Entonces los invito, por favor, cuando finalice la sesión, a que los vean y pues si tienen inquietudes, las anotan y las resolvemos en la próxima clase. Gráficos de control, ya sea variables o para atributos, es un tema que yo hice, más bien que lo abordé en el primer corte de una manera superficial con el fin de que ustedes fueran como interiorizando esa teoría. Entonces, yo sé que si en este momento yo a ustedes les pregunto, ¿qué es una gráfica de control X? Ustedes me responden qué es. Entonces, hagamos el ejemplo. ¿Qué es una gráfica de control X? Muchachos, ¿qué pasó? ¿Se les olvidó? Bueno, Camilo Andrés. De tamaño, peso y grosor, no sé, no Correcto, estoy sí, seguro. eso es. Una gráfica de control X es la gráfica de de unidades. promedios. ¿Se acuerdan nuestra amiga X barra? Es esa. Entonces, X barra, ¿qué es? La de promedios. ¿Qué es lo que mide? Lo que acaba de decir Lina. Mide los que sean pesos, que sean magnitudes, que sean unidades, que sean medidas. Esa es la gráfica de control X. Después de la X hay otra gráfica de control. ¿Cuál es?
P. Está la P. Listo. ¿La P para qué se usa? Atributos. Es una gráfica de atributos. Está también la gráfica C. ¿Se acuerdan que la gráfica C se revisaba, por ejemplo, para medir el número de quejas en un call center? Que también es una gráfica de atributos. Entonces, hay una ventaja que ya recorrimos en las gráficas de control, y es las gráficas de variables y gráficas de atributos, nosotros ya las vimos. Incluso alcanzamos a desarrollar algunos ejercicios, que esos ejercicios les dije a ustedes, háganlos en un blog o téngalos en un Excel, porque esos más adelante yo los voy a requerir. Entonces, el más adelante es el tercer corte. De ese ya hemos trabajado una muy buena parte. Sin embargo, yo voy a hacer un repaso de esos temas otra vez. O más bien, más que repaso, voy a resolver las inquietudes que ustedes tengan o que se les haya presentado con los ejercicios. Entonces, de ahí hay un bloque de ejercicios que deben entregar. Hay un tema que es un tema más denso, que es el método estadístico de muestreos de aceptación. Y otro que es el índice de capacidades, que también ya lo abordamos. Entonces, el curso lo vamos a ir desarrollando, este corte lo vamos a ir desarrollando de esa manera. Sigamos. Ahora, hay una presentación que yo quiero que ustedes realicen. Es un tema que el nombre, como uno los ve acá, se ve como si fuera muy complejo, como si fuera notación, es notación científica y son acrónimos que se están usando, pero no son temas complejos. ¿Yo qué quiero? Yo quiero que ustedes hagan una presentación y una exposición muy sencilla, que nos cuenten qué es el diseño de un plan de muestreo simple NSA y NSL. ¿Cuáles son las reglas de cambio? ¿Cuáles son los planes de muestreo de Dodge-Roman? ¿Cuál es el plan de muestreo PDLTL? ¿Cuál es la Military Standard 414? Que tomen el tema y nos cuenten qué es. Yo no quiero que ustedes lo desarrollen, que traigan ejemplos, que tengan problemas. No, que nos cuenten qué es, que sepamos al final del corte estos temas que son. ¿Listo? Ahora, aquí se encuentran ya distribuidos. ¿Yo qué hice? Como ustedes ya tienen unos grupos establecidos de trabajo y se les asignó el corte pasado, lo que hice fue dejar los mismos grupos, no los cambié, para no empezar a hacer grupos nuevos ni yo escoger grupos al azar. Ya tienen un trabajo ya demostrado que funcionó, entonces pues yo los dejo a ustedes mismos ahí. Ahora, esta grabación pues queda cargada para que ustedes por favor lo revisen y lo miren y se organicen. Ahora bien, entonces en el tercer corte tenemos presentaciones. Las presentaciones van a ser el 5 y el 12, el martes. O sea que tenemos para desarrollar clase el día de hoy, 21, el día 24, 28. El primero es festivo, si no estoy mal, es el día del trabajo. Luego el 6, perdón, el 5, yo vuelvo y los apoyo en la presentación. Y así. Ahora, las presentaciones deben enviarlas a más tardar. Me equivoqué. Las presentaciones las deben enviar a más tardar el día 10 de mayo. Todas las presentaciones. Eso está mal, lo voy a corregir porque no es el 10 de mayo, es el 4 de mayo. Estoy equivocado. Ya. El 4 de mayo deben enviar todas las presentaciones, deben cargarlas a Classroom normal, las cargan todas las presentaciones y listo. Y arrancamos. Ahora, el día 5 y el 12 de mayo que van a hacer las presentaciones son aleatorias. Entonces puede ser el grupo 1 o el grupo 5, el grupo 8, todos deben estar listos para las presentaciones. Entonces, para las presentaciones hay un espacio dentro de la clase que yo voy a estar realizando para que ustedes presenten lo que ustedes tienen, pero todos deben estar listos. Entonces, por ejemplo, digamos, no sé, llamo yo a Julieta y Julieta no está, o Julieta no tiene la presentación, o Julieta no envió el tema, o Julieta pues no presentó, pues yo pongo la calificación de una vez de Julieta. Entonces, les sugiero por favor que se encuentren pues presentes y tengan su presentación ya hecha. Entonces, aquí se va a llamar al azar. Ahora, el taller se va a entregar el 19 de mayo. Igual, se carga en Classroom y yo durante el 19 y el 23, yo estoy con ustedes revisando la sustentación del taller. Entonces yo les hago una pregunta, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo trabajaron? Dos, tres preguntas y listo. Puede ser que alguno nos llame porque tenga algunas dudas, puede ser que de pronto no nos llame, pero el 19 se va a encargar el taller, preferiblemente antes de la clase. Sigamos, el parcial lo vamos a definir para el día 26. Así yo el día viernes ya les estoy socializando las notas
Y pues yo espero que no, si ustedes son juiciosos, no creo que ninguno se quede para habilitación, pero pues de todos modos tenemos que tener un tiempo, pues si toca habilitar, toca hacerlo también esa semana. Yo les confirmo qué sucede. Las preguntas que vamos a mirar sobre la teoría, las preguntas van a ser sobre las gráficas de control y el índice de capacidad. No vamos a meter preguntas de muestreo. Entonces van a ser preguntas muy sencillas. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Por ejemplo, una gráfica P, ¿para qué se usa? O al revés, si yo tengo unos datos que son de reclamación, ¿qué tipo de gráfica yo debería usar? Entonces, una gráfica X, una gráfica P, y hacemos preguntas de emparejamiento. ¿Listo? Recuerden que esas preguntas de emparejamiento o las preguntas que ustedes realizan son las mismas preguntas que yo les pongo en los quizzes y en los parciales. Yo, la verdad, no les pongo como mayor complejidad en las preguntas. Continuemos. Ustedes saben que me pueden consultar vía Hangouts. Yo siempre estoy ahí. Si tienen dudas, preguntas, yo estoy ahí. Vamos a trabajar varios libros este corte. Uno de esos va a ser el de Gutiérrez Pulido. Ya trabajamos el libro de el capítulo 6 de Six Sigma. En este momento vamos a arrancar con el tema de muestreo de aceptación. Entonces la pregunta es, ¿qué viene siendo el muestreo? O qué más bien, ¿qué es un muestreo? ¿O para qué yo tomo un muestreo? Para verificar. Sí, para verificar. Yo tomo un muestreo con el fin con el fin de buscar una muestra representativa de los datos que yo tengo. Como decir, bueno, yo aquí puedo revisar de un lote de 100 unidades, reviso 10 unidades, que sería el 10%, para ver cómo está el lote, cómo se comporta en el tema de calidad, cómo se encuentra en el tema de características. Entonces, si el lote se encuentra bien, pues yo continúo con la producción. Si yo tengo un fallo de producción, ¿qué me toca hacer a mí? Inmediatamente parar. ¿Listo? Ahora, sigamos mirando. Este es el muestreo de aceptación. La pregunta es, ¿cuándo aplicar el muestreo de aceptación? ¿Cuándo yo lo aplico? ¿O qué datos yo necesitaría? La población completa. Correcto. Entonces yo necesito primero saber cuánto es mi población. ¿Cuál va a ser mi tamaño de la muestra? Entonces, primero, yo tengo unas variables que tengo que ir aterrizando. Una es el tamaño del lote. Eso lo vamos a anotar con N mayúscula. Y esa N va a ser un tamaño de la muestra. Por favor, anoten esa variable. Entonces, la N mayúscula significa a mí el tamaño de la muestra. Luego tenemos una N minúscula. Recuerden que yo siempre voy utilizando las fórmulas, pero vamos diciendo cada variable qué es y cómo se compone y para qué nos va a servir más adelante. Profe, qué pena. Sí, ¿Está mostrando algo? ¿Está mostrando la pantalla? No, la pantalla en negro. ¿en negro está? Sí, señor. ¿Ustedes no están viendo la presentación? Ya ahí ya se ve. Listo, ahora sí. ¿Cómo aplicar? Espera un segundo. ¿Ahí ustedes ven la presentación? Sí, ahí se está viendo su pantalla. Ahí yo la veo. Ok. ¿Ahí ven la presentación? Sí, se ve la pantalla que está ahí en PowerPoint, profe. Es que esto yo le hice un cambio y me tiene preocupado. De pronto es que no está funcionando ese cambio. Ok, listo, sigamos. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a definir tres variables. Tenemos una que es N mayúscula, otra que es N minúscula y otra que va a ser C. Entonces empecemos a poner etiquetas a cada una de esas cosas. ¿Qué es lo que significa? La C va a ser la aceptación, el número de aceptación. Se va a hacer mi C. El N va a ser el tamaño de mi muestra. El N minúscula. Y el N mayúscula va a ser el tamaño del lote. Entonces, vamos a ponerle valores. Vamos a poner que N va a ser igual a 6000. N mayúscula. N minúscula va a ser igual a 200. Y C minúscula va a ser igual a 2.
¿Cuál va a ser la interpretación de eso? ¿Qué es lo que significa? Entonces, significa que un lote de 6.000 unidades se van a inspeccionar 200. Y si en estas se encuentran 2 o menos piezas defectuosas, entonces el lote completo es aceptado. Entonces volvemos a lo mismo. Tenemos una muestra, tenemos un lote o un tamaño del lote. En este caso va a ser de 6.000 unidades. Vamos a inspeccionar 200 unidades. Si de esas 200 unidades, mi número de aceptación, que es 2, encuentro 2 piezas defectuosas o menos, digo que el lote lo puedo aceptar. Acepto el lote completo de las 6.000 unidades. ¿Sí es claro hasta ahí? Sí, profe. Pero siempre es igual o menor, o puede ser solo menor. Como se establece acá, es que C es igual a 2. Entonces, cuando tengo C igual a 2, yo puedo llegar al 2 igual o puedo tener menos de 2. Si yo llego al 2 y he revisado las 200 que inspeccioné, quiere decir que las 6.000 las voy a aceptar. Entonces, la condición aquí, si está dada la restricción, es por igual. ¿Listo? Igual o menor. Ahora, ¿qué pasa si yo encuentro 3 o más piezas defectuosas? No se acepta el lote. El lote completo es rechazado. Completamente el lote queda rechazado. Ahora, ¿cuándo aplicar el muestreo por aceptación? Que viene la pregunta. Entonces, yo recibo mercancía de mi proveedor. Entonces yo digo, listo, mi proveedor me entrega una cantidad de unidades. Entonces yo debo hacer la inspección. Cuando estoy, por ejemplo, realizando procesos en producción o producto terminado, entrego mi producto terminado y también digo cuál va a ser aceptable para poder corregir. O también lo puedo hacer con producto en proceso. En los 3 tipos de inventario que yo tengo, debería hacer esta gestión. Ahora viene el problema. Nuestra amiga N, que es del tamaño del lote, lo sabemos porque sabemos la cantidad. El tamaño de la muestra, pues nos toca definir a nosotros. Para eso podemos usar alguna técnica. Y el número de asignación lo podemos definir nosotros, pero también tenemos que hacer alguna técnica para poderlo definir. ¿Listo? Entonces, sigamos. Entonces, los criterios de calidad con los que se inspeccionan son variables de atributos del tipo pasa o no pasa, está bien o está mal. Algo muy parecido a lo que nos pasaba con la gráfica P y la gráfica C, que mediara los errores. ¿Está bien o está mal? Entonces, un simple muestreo de aceptación está definido por un tamaño de lote N, un tamaño de muestra N minúscula y el número de aceptación. Con eso ya queda uno más claro con el tema. Listo, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos tamaño del lote. Se selecciona una muestra de tamaño N. Luego, ¿qué pasa? Se inspeccionan los N artículos de la muestra que yo tomé. Luego, ¿se obtienen C o menos defectuosos? Sí, se obtienen menos. Entonces se acepta el lote completo. No, tenemos más. Por ejemplo, como en el caso de ahora, tenemos 3 o 4 más. ¿Qué pasa? Se rechaza el lote completo. Ahora, hay unas ventajas y unas desventajas del muestreo de aceptación. ¿Cuáles creen que podrían ser? Pues la ventaja es que no toca revisar los 6.000 piezas en el caso del ejemplo. Claro, el No tocaría problema, revisar las 6.000. Eso recuerden el sería ejemplo correcto, es tal cual. Recuerden el primer problema que hablamos en la introducción del control de calidad, que yo les decía, bueno, supongamos que tenemos que garantizar la calidad de nuestro producto y la vamos a garantizar al 100%. Entonces, vamos a producir televisores. Entonces, tendríamos que revisar 10 televisores, que es lo que producimos. Entonces, uno dice, bueno, 10 televisores no tiene problema, porque el recurso humano y la cantidad de unidades le da para revisarlos.
Pero cuando hablamos de 100 televisores, necesitamos más gente para hacer la revisión uno a uno. Y tener más gente y más recursos para una inspección exhaustiva va a costarnos más plata. Entonces, si tenemos 100 televisores, podríamos hacerlo. Pero si ya producimos 1000, 10.000 televisores, ya no podemos revisarlos todos uno a uno. Nos toca es tomar una muestra. Entonces, una de las ventajas es esa. Entonces, tiene menor costo que se inspecciona menos, a pesar de que algunos costos adicionales son generados por la planificación y la administración de los planes de muestreo. Requiere menos trabajo de personal en las actividades de inspección. Yo no necesito a todo el mundo trabajando haciendo la inspección, lo que simplifica el trabajo y coordinación y se reducen costos. El producto sufre menos daños porque hay menos manipulación. No estoy revisándolos todos, sino reviso una parte. Entonces recuerden que dentro de la manipulación se provocan averías. Es aplicable en pruebas destructivas. A menudo reduce el error de inspección y la monotonía. El rechazo de los lotes completos por la existencia de artículos defectuosos proporciona una motivación al fabricante del lote para que mejore su calidad. Cuando usted ya hace una revisión de una muestra de 200, de un lote de 6.000 y tiene un problema, inmediatamente se le encienden las alarmas cuando usted tiene que rechazar un lote complejo, un lote completo. Ahora, esas serían como las ventajas. ¿Cuáles creen que son desventajas? Si de pronto se escoge un mal número en el caso de C, se estaría desechando un lote muy grande, ¿no? Y pueda que Claro, no estén todos tan mal. si yo tengo un lote C, por ejemplo, digamos en este caso, digamos que de la muestra de 200, tomo una C2 y encuentro dos que están fallando de ese lote, que es una muestra de 1%, entonces el problema que yo tengo es grande. Si tomo un C malo, si tomo un C más grande, de pronto mi muestra está cambiando con respecto al lote. Entonces ahí tiene que haber una sensibilidad, porque a la hora del rechazo, el costo es muy alto. Entonces, existe cierto riesgo de aceptar lotes malos y rechazar lotes buenos. Aunque el plan de muestreo de aceptación de estos riesgos están previstos y cuantificados. Se supone que cuando usted saca su C, sabe cuánta plata le va a costar tener un rechazo. Proporciona menos información acerca del nivel de la calidad del producto o de su proceso de fabricación, aunque esté bien utilizada la información obtenida y es suficiente. ¿Qué sucede? Pues sí es interesante cuando usted lo hace, pero realmente usted no está viendo el nivel de calidad del producto, ni tampoco en dónde está ocasionándose el daño en su producción. Simplemente le dice rechace o acepte. Se requiere más tiempo y conocimiento para planificar y documentar el muestreo comparado con la inspección al 100%. Entonces, no se hace al 100% porque lo que hacemos es tomar una muestra, pero también para tomar esa muestra nos toca tener tiempo para analizarlo y planificar y documentarlo. Para eso tenemos las herramientas que teníamos en el segundo corte. Ahora, tenemos unos tipos de muestreo. Entonces, muestreo de aceptación es el proceso de inspección de una muestra de unidades de un lote con el propósito de aceptar o rechazar todo el lote. Hasta ahí es claro. Cero inspección es cuando se acepta o envía un lote sin ninguna inspección. Inspección al 100%. Son definiciones muy sencillas. Consiste en revisar todos los artículos del lote y quitar aquellos que no cumplen con las especificaciones establecidas. Entonces, nos toca como quien dice casarnos con alguna de ellas. Inspeccionamos el 100%, no inspeccionamos nada o tomamos la decisión de hacer un muestreo de aceptación, donde rechazamos o aceptamos un lote. Ahora, tenemos planes que son distribuidos por variables o planes que son distribuidos por atributos. Miremos los de variables. Es cuando cada unidad de la muestra se le mide una variable continua y con los datos se calcula un estadístico. Ahí estamos hablando por variables. Por atributos, cuando cada artículo de la muestra se clasifica como no conforme, como conforme o no conforme. La cantidad de no conformes se usa para aceptar o rechazar el lote. Entonces, aquí hay dos formas como lo podemos planear. Una es
por variables donde nosotros tomamos los datos estadísticos del tema de producción y miramos cuáles están siendo rechazados. O la otra es, ¿funciona o no funciona? Y pare de contar. Hasta ahí, ¿cómo van, muchachos? Bien, profe. Listo, perfecto. Entonces, hay un tema que quiero revisar con ustedes y es el tema del segundo corte. Voy a parar un segundo la presentación y paro un segundo la grabación y miramos el tema de, pues, de las notas del segundo corte y la socialización y ustedes cómo realizaron el cálculo y la revisión del cálculo en Arca. Entonces, un segundo.